¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a este webinar que lleva a cabo el Banco de Desarrollo de América del Norte, el NADBank. Good morning, everyone. Welcome to this webinar hosted by the North American Development Bank, NADBank. El webinar se realizará en español, por lo que haré una pequeña anotación para el tema del servicio de interpretación simultánea. We'll be conducting this webinar in Spanish. For our English-speaking audience, we are providing simultaneous interpretation services. Please select the option for speaking English on the selection bar on the bottom of your screen. Thank you. Quisiéramos invitar a quienes amablemente nos acompañan y que estén interesados en formular alguna pregunta, algún comentario durante este webinar, puedan utilizar la función de preguntas y respuestas que podrán encontrar en esta herramienta. Y con esto daríamos inicio a nuestro webinar, que es un espacio de conversación muy fluido, amigable, sobre temas de una agenda particular en temas ambientales, infraestructura, asociados al Banco de Desarrollo de América del Norte. El día de hoy estamos muy contentos. Nos acompaña una gran personalidad, Alejandra Vázquez Langle, quien es directora global de sustentabilidad de Grupo Bimbo. Alejandra, qué gusto tenerte por aquí en el webinar. Muchas gracias. Gracias, Oscar. También súper contenta de estar aquí hoy con ustedes para platicar un poquito de lo que hacemos en sustentabilidad. Gracias, Alejandra, qué amable eres. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que es la agricultura regenerativa como una forma de crear, una forma de tener un mejor futuro. Tenemos por un lado la agricultura que, como ustedes saben, es una de las actividades económicas del sector primario más importantes y esenciales, no solamente en México, sino en el mundo. También es clave desde una perspectiva medioambiental. Y por el otro lado, tenemos un actor clave, Grupo Bimbo, una de las empresas más importantes e icónicas en México, con un liderazgo indiscutible en el mundo y con una presencia en más de 30 países, 4 continentes, siendo conscientes de ese gran impacto que generan y siendo la agricultura un insumo esencial dentro de su proceso productivo. Grupo Bimbo ha desplegado una estrategia de sustentabilidad en términos de diversidad nutricional y de protección en los sistemas naturales. Bajo este contexto, Alejandra, ¿cuál es la estrategia de Grupo Bimbo en materia justo de sustentabilidad? Gracias, Oscar. Pues de hecho ahí me voy a ayudar con una pequeña imagen para que todos podamos tener más claro de qué se trata esto. Es súper importante para nosotros platicarles que el propósito de negocio del Grupo Bimbo es alimentar un mundo mejor. Y la forma en la que alimentamos un mundo mejor es a través de esta definición o este nuevo nivel de ambición que definimos a partir del 2020. Cabe aclarar que tenemos muchos años trabajando en temas de sustentabilidad, desde los vehículos eléctricos, el tema eólico, energías renovables, programas del Buen Vecino, pero en el 2020 salimos con este nuevo nivel de ambición que define metas a corto, a mediano y a largo plazo de lo que la compañía quiere ser en materia de sustentabilidad. Entonces, alineados a nuestro propósito de negocio, que es alimentar un mundo mejor, definimos 3 ejes de acción que pueden ver aquí en esta imagen. El primer eje tiene que ver, que es el para ti, tiene que ver con todo el tema relacionado a los perfiles nutricionales de nuestros productos. Lo que buscamos es dar nutrición en cada bocado a través de temas como la nutrición positiva, donde tenemos un buen balanceo de los ingredientes dentro de cada una de las recetas de nuestros productos. El tramo de para la vida, ahí lo que buscamos es empoderar de una mejor manera a todas las comunidades o aquellos sectores en los que tenemos contacto a lo largo de nuestra cadena de valor, teniendo 2 ejes fundamentales, uno relacionado a las comunidades per se y otro relacionado a las personas. Como sabes, y seguramente todos en algún momento han escuchado, la persona está en el centro de nuestras creencias y los valores de la compañía, entonces es un eje súper importante también al interior de todo lo que hacemos. Y en el tramo verde que ven del lado derecho es para la naturaleza y aquí lo que buscamos es ser una empresa sustentable desde el diseño, regenerativa, ¿no? Entonces tenemos 3 ejes de acción, uno relacionado a la reducción del desperdicio, el desperdicio de alimentos, empaques, todo el tema relacionado al agua en las operaciones, el tema relacionado a nuestras metas de Net Zero Carbon Emissions, todo lo relacionado a Science Based Target y cómo nos alineamos a estos compromisos de cero emisiones de carbono.
y el tema fundamental de cómo aseguramos que tenemos trigo en el presente y en el futuro. Uno de nuestros ingredientes clave, como es el tema de la agricultura regenerativa, que hoy vamos a explorar con mayor detalle. Me encanta comentar que, y me gusta decir esto porque seguramente se acordarán de nuestra estrategia, así es, como lo ven es un sándwich, ¿no? Y lo que buscamos es, y estamos convencidos de que para tener el mejor sándwich es a través de que todos los ingredientes tienen ese mismo nivel de importancia para tener el sándwich más rico e increíble, ¿no? Entonces, este es un sándwich que cada uno de los componentes tiene ese mismo nivel de importancia, así como sus metas a corto, mediano y largo plazo. Y la parte inferior del sándwich que soporta es lo que le llamamos los cimientos. Y es todo aquello que debemos de hacer bien, hacemos bien y debemos de seguir haciendo bien. Desde el tema de la calidad y la seguridad alimentaria de nuestros productos y el cómo tenemos todo el tema relacionado a derechos humanos y estándares ambientales. Entonces, esa es nuestra estrategia de sustentabilidad. Tenemos metas, objetivos y compromisos públicos a corto, mediano y largo plazo. Y así es como nos visualizamos para alimentar un mundo mejor. Me encanta esa analogía del sándwich en donde englobas de una manera muy estructurada todos los elementos que dentro de esta estrategia ustedes tienen por implementar a mediano y a largo plazo. En este marco que nos has explicado muy claramente, ¿cuáles serían los principales compromisos que se han establecido y cuál sería el nivel de avance de cumplimiento que se ha logrado hasta el día de hoy en materia ambiental, Alejandra? Bueno, hablemos un poquito entonces del tramo de naturaleza y de los Ujú. tres ejes que hemos platicado, ¿no? Recordemos que les platicaba que tenemos un tema relacionado al zero waste y aquí lo que estamos buscando es, primero que nada, que todos nuestros empaques sean fácilmente reciclables, compostables o degradables o biodegradables. Y entonces en esta meta al 2025, que es el primer brinco de nuestra estrategia, llevamos el 93% de nuestros empaques hoy son clasificados fácilmente reciclables y seguimos adelante de cara al tema de la circularidad. Hoy estamos participando hacia el 2030, lo que buscamos es que todo nuestro empaque esté participando en programas de economía circular o fomentando reciclaje postconsumo. Y aquí también estamos ya trabajando en los diferentes países donde operamos con ocho programas postconsumo. Uno ejemplo de ellos en México es Ecose y en Estados Unidos, por ejemplo, con TerraCycle en algunas de nuestras marcas. Entonces, ese es el tramo de Zero Waste. Ahí también tenemos el tramo de la reducción del consumo de agua o los impactos que tenemos en agua en las operaciones. Y aquí lo que estamos buscando es el reuso y la circularidad en el tema de agua. Entonces, hoy tenemos 99 sistemas de tratamiento propios y cada uno de ellos aseguramos que tienen las condiciones de reuso para reuso mínimo, que estamos hablando de riego, lavado de vehículos, sanitarios, etcétera, etcétera. Y prácticamente hoy andamos en un 96% de reuso en estas plantas de tratamiento. Y cuando hablamos del tema de reducción del desperdicio de alimentos, pues también estamos trabajando fuertemente alineados al SDG 12.3, lo que estamos buscando es la reducción del 50% del desperdicio de alimentos en la incorporación de la cadena alimenticia y entonces prácticamente hoy estamos asegurando que el food waste que hoy tenemos se vaya a los destinos sustentables recomendados por los protocolos de desperdicio de alimentos, en este caso alimentación animal, y estamos trabajando en un proyecto que le llamamos regresar a los básicos para el tema relacionado a la reducción de desperdicio en nuestras operaciones. Ese es un tramo de la estrategia. Hablemos del segundo tramo de la estrategia, que es cero emisiones de carbono. Aquí tenemos metas al 2050 donde buscamos lograr cero emisiones de carbono, pero tenemos metas a corto y a mediano plazo. No crean que es, uy, bueno, hasta el 2050. No, hay metas Ujú. en el 2025 donde estamos buscando la reducción a cero de nuestro Scope 2, que en este caso es el uso de energía eléctrica renovable en todas nuestras operaciones. Y aquí el año pasado cerramos con 92%, o sea, vamos bastante bien. El objetivo es que en el 2025, 100% de la energía eléctrica de todas las operaciones a nivel mundial vengan de fuentes renovables. Así, en adelante seguimos caminando a las metas del 2030, donde tenemos que reducir el 50% de las emisiones del Scope 1. Esto quiere decir nuestras fábricas en términos de gas o nuestros vehículos propios y 28% de la reducción de emisiones de temas muy relacionados al Scope 3, que es como más nuestra proveeduría. Entonces, seguimos trabajando de cara a este logro de las metas del 2050 de reducción de emisiones de carbono.
Y en el tramo de agricultura regenerativa, aquí buscamos que el 100% de nuestros ingredientes clave en el 2050 vengan de este tipo de prácticas de agricultura regenerativa. Nuestra meta el 2030 es que tengamos 200,000 hectáreas bajo este tipo de prácticas. Y la verdad es que hemos trabajado, el equipo de compras ha trabajado fuertemente en este proyecto en diferentes países. Y hoy cerramos el año pasado con 170,000 hectáreas de agricultura regenerativa bajo estas prácticas. Entonces, seguimos caminando de cara a estos compromisos para buscar ser esta empresa regenerativa y sustentable desde el diseño. Es muy interesante cómo confluyen dentro de esta estrategia global diferentes iniciativas, diferentes programas. Hablaste ya del tema de los esfuerzos que se hacen en materia hídrica, en tema de energía, residuos sólidos, hablaste también del tema de economía circular. Dentro de todos estos esfuerzos, y quisiera enfocarme a este rubro de agricultura regenerativa, es innovador en términos de método de alcance, del alcance que se busca a través de la agricultura regenerativa y del impacto que tiene la agricultura en términos inclusive de uso de agua, ¿no? Alrededor del 75% del agua se utiliza, por lo menos en México, en el campo, en la agricultura. La agricultura regenerativa, Alejandra, dentro de toda esta estrategia de Bimbo, eh, ¿qué papel ocupa? Eh, ¿Cuáles son las metas en esta materia? Bueno, Oscar, como te platicaba un poco, lo que buscamos es que todos nuestros ingredientes clave vengan a través del fomento de estas prácticas agrícolas regenerativas. Ese es en el 2050. Estamos trabajando fuertemente para ir caminando a través de estas mismas prácticas a lo largo de nuestros principales lugares de consumo. Nuestro proyecto, que el año pasado les platicaba que logramos 170,000 hectáreas, está principalmente enfocado en tres países hoy, porque es donde principalmente tenemos la mayoría de nuestro insumo de trigo. Estamos hablando de Canadá, que tiene alrededor de 20,000 hectáreas trabajando en estas prácticas. Estamos hablando de Estados Unidos, que es el tramo más grande, más de 160,000 Ujú. hectáreas. Y estamos, ahí ya no me dio, pero bueno, es un poquito el tramo más grande. Y después viene un tramo un poquito más pequeño, que es el tema de México, y en México estamos trabajando a través del fomento de estas prácticas. Es importante reconocer que cada uno de los países tiene retos y condiciones de madurez diferentes, ¿no? A veces en Estados Unidos estamos enfrentando grandes extensiones de terreno con pocos agricultores, y ahí estamos trabajando en alianza súper estrecha con nuestros proveedores, de nuestros molineros, para que a través de ellos podamos fomentar el cambio de prácticas a estas técnicas de agricultura regenerativa en los agricultores que trabajan con ellos hacia estos molinos. Nuestros principales molineros están trabajando ahí en este proceso. Y en el caso de México, por ejemplo, que tenemos más pequeños agricultores, ahí más bien nos estamos soportando o apoyando a través del CIMIT, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. De hecho, y un dato curioso, es que nuestros primeros ejercicios que hicimos de este tipo de prácticas para entender cómo es y de qué se trata y cómo entrarle a estos temas fueron en el 2018 y fueron con el CIMIT. Ellos fueron los primeros que nos ayudaron a entender por dónde entrarle a este tema de agricultura regenerativa, cómo explicarles y acompañar a los agricultores para que adquirieran o se animaran a probar las prácticas. Y después ya hemos ido teniendo más aliados como nuestros molineros o Airborne Foundation, que también tenemos ahí trabajos fuertes en el caso del desarrollo de los proyectos en otros países. Entonces, diría yo que hay metas, objetivos y retos de trabajo a la colaboración en conjunto con diferentes actores en agricultura. Ahorita hablabas tú de una palabra que es, creo que clave para implementar una estrategia de este alcance, que son alianzas. Hablaste de las alianzas con los agricultores. Eh, ¿Qué otros stakeholders son importantes considerar en toda esta cadena de valor? ¿Y cuáles son los retos que han principalmente enfrentado en todo este proceso, Alejandra? Bueno, antes que nada, déjame ajustar ese numerito que di hace rato medio raro. Son alrededor de 127,000 hectáreas las que tenemos en Hectáreas. Estados Unidos.
Ya. 19,000 en Canadá y 20,000 en México, más o menos, nada más para que tengamos un poco la Ujú. claridad de cómo están el tamaño de los proyectos hoy. Ahora regreso al tramo de las alianzas. Sin duda alguna es fundamental tener un aliado que entienda el campo, entienda cómo podemos explicarles a los agricultores las buenas prácticas. Normalmente hay ONGs, en nuestro caso es EF, que es el World Foundation, con el quien estamos trabajando, que nos ayuda a entenderlo, pero también nuestros molineros tienen sus propios aliados y algunas asociaciones que les ayudan a permear estas prácticas con los agricultores. Entonces, un aliado especialista del tema que también sepa un poco de todo el tema relacionado a cómo poderles explicar a los agricultores las prácticas y hacerles demostrativas los temas. El siguiente es la cadena de suministro, evidentemente nuestros proveedores, en este caso nosotros con los molineros. Eh, Todos los millers nos acompañan en todo el ejercicio. Es fundamental que la cadena de suministro esté subido en este proceso y crea también en las prácticas y esté convencido cómo mejorar las prácticas en el campo ayudan a asegurar que tengamos insumos en el futuro. Y sin duda, las sinergias con otro tipo de compañías. A mí me parece que el ejercicio relacionado a agricultura es fundamental, las sinergias con otras compañías del ramo, instituciones de financiamiento, y por eso aquí ustedes forman un papel fundamental también en este tipo de ejercicios, y todo el tema relacionado a organismos de gobierno que también ayuden a permear estas prácticas en temas más profundos como las regulaciones. Eso sería Sí, como mi cadena ideal de aliados en todo este proceso. los aliados juegan un papel clave para detonar y para generar esas sinergias para encontrar los objetivos que uno está buscando. Y entendemos que todos estos esfuerzos, Alejandra, que ha implementado Grupo Bimbo por país, con actores y con alianzas clave, lleva su tiempo. A manera concreta, Alejandra, Grupo Bimbo al final de este proceso o en un proceso ya maduro, ¿qué beneficios estaría esperando en términos más concretos, Alejandra, para Bimbo, para Grupo Bimbo, y hablando específicamente del tema de México y si es posible para la zona América del Norte? Bueno, en general los beneficios de emplear este tipo de prácticas tienen mucho que ver con el tema de la reducción del uso de químicos, la Ujú, reducción del uso del agua en el campo, como tú también hacías una nota al principio, la captura de carbono y el mejor uso de los combustibles también en el campo. Al reducir químicos, pues también tienes una reducción de carbono a través de estos. Además del secuestro de carbono por mantener una salud del suelo. Y déjame ir a ese paso fundamental. ¿Qué buscamos? Tener un suelo saludable que nos ujú, permita asegurar que podemos tener trigo en el presente y en el futuro y nuestros ingredientes clave como el maíz, la papa, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Pues acompañar a nuestra cadena de suministro para lograr tener una excelente salud del suelo y esa salud del suelo tenga como consecuencia toda esta disminución de impactos en el uso de recursos y también de impactos ambientales y por ende también una mejor condiciones del agricultor en el campo y en general una mejora de la calidad de vida. Entonces, realmente es una cadena súper virtuosa de cara a lo que podemos lograr con este proyecto de agricultura regenerativa. Que hemos publicado a qué le llamamos agricultura regenerativa y nuestro framework a nivel público también para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando un poco, ¿no? hemos estado recibiendo algunos comentarios, nos felicitan por esta presentación, por esta participación. Eh, Alejandra Méndez de Chihuahua, Javier Ortiz de Baja California. Hay agrupaciones agrícolas que inclusive mandan ahí saludos a lo largo de esta foro, de esta transmisión. Hay algunas preguntas, me gustaría comentar un par de ellas que son particularmente interesantes, Alejandra, si me lo permites. Para un pequeño productor que desea cambiar el uso de sus tierras o su cultivo e implementar una agricultura regenerativa, ¿por dónde se sugeriría empezar? ¿Cuáles serían las instancias o los pasos que podría seguir una
agrupación, una organización agrícola, pues que tiene un campo importante, un área importante de hectáreas. Bueno, a mí me parece que, déjeme insistir, el CIMIT es un excelente aliado. A nosotros nos ayudó a entenderlo, a hacer parcelas demostrativas, a entender cómo son estas prácticas, entender también que no son prácticas de un año a otro van a transformar el mundo, requieren tiempo, requieren dedicación y también requieren un entendimiento de la aplicación tal cual como nos hacen la pregunta. Y el CIMMYT, la verdad es que para nosotros ha sido un gran aliado. Hay también algunas ONGs que se dedican a este tema, como les comentaba, Airborne Foundation, que es EF, ¿no? Y algunas otras ONGs, pero para mí el CIMMYT sigue siendo un aliado fundamental en este ejercicio. Nos ha ayudado a entender por qué la rotación de cultivos es importante, por qué el manejo de los residuos o la cobertura de los cultivos entre cosechas también es fundamental, todo el tema relacionado a el arado o la reducción del arado profundo, ¿no? También cómo se tendrá que aplicar. Entonces, esta aplicación de diferentes prácticas que mantienen el suelo saludable, la biodiversidad en el suelo y el carbono dentro del suelo, CIMMYT para mí es un excelente aliado. Perfecto, muchas gracias con este intercambio de ideas. Nos manda saludos también Víctor Wong, que es de Texas Commission of Environment and Quality, y Ricardo García es de Sabina, Coahuila. Recuerdo perfectamente que estuvo en nuestro summit, el CIMIT, y platicaba un poco del desarrollo de esta técnica, de esta metodología. Fue muy interesante y seguramente será un actor que seguiremos contemplando en nuestra agenda para convocarla en nuestros foros siguientes. Tengo una reflexión más, Alejandra, si me lo permites, y que lleva dos reflexiones. Una, ¿cómo juega y qué impacto tiene el cambio climático y el estrés hídrico frente a esta estrategia de agricultura regenerativa? Y esta misma persona, Teresa Hernández de Tamaulipas, pregunta cuáles son las tendencias futuras en agricultura sostenible y abastecimiento para los próximos años. Bueno, el cambio climático sin duda es un tema importantísimo y de hecho ha limitado muchos de los temas agrícolas a nivel nacional y también en otros países. Nosotros estamos convencidos que el uso de estas prácticas nos darán más resiliencia, ¿no? Ante estas situaciones relacionadas al cambio climático porque el mejorar las condiciones y la salud del suelo, mejora la permeabilidad del agua, evita también el lixiviados o que los nutrientes se arrastren. Entonces, estamos convencidos de que el uso de estas prácticas ayudan a ser más resilientes, toman tiempo el lograr que el suelo sea completamente saludable o regrese a un nivel de salud importante para que tenga esta biodiversidad y esta captura de carbono y estas condiciones de infiltración y condiciones relacionadas al manejo del agua y los residuos del campo. Sin embargo, pues evidentemente es un tema limitante que se tiene que acompañar, ¿no? Por eso es importante tener algún aliado especialista que nos ayude a acompañar para ir adaptando las prácticas de acuerdo a las condiciones de que se tengan en esa estación, ¿no? ¿Qué práctica deberíamos de emplear mejor que la otra? No, en algunos lugares no aplican todas las prácticas, depende de las condiciones de suelo. Entonces, sin duda alguna es importante tener ese especialista que acompañe el desarrollo y la ejecución de las prácticas para tener un mejor resultado e ir acompañando el desempeño y la eficiencia de las prácticas con indicadores, con un seguimiento, para ir viendo qué funciona, qué no y por dónde irse adaptando, ¿no? Em, pero bueno, sigue siendo un tema fundamental, un factor importante que considerar y que se tiene que ir adaptando el uso de las prácticas para ello, pero sí creemos que nos dará un poco más de resiliencia en este tema, ¿no? Y la otro tema en relación a las tendencias, pues sin duda uno de los temas fundamentales es la trazabilidad del campo, ¿no? A mí me parece que uno de los temas que vienen es cómo
cómo identificamos que se están empleando las prácticas, cómo estamos identificando que se tiene una mejora en la salud del suelo y qué práctica funciona mejor y qué práctica adaptar en qué y en cuál lado. Entonces, todo el tema de trazabilidad, información, datos relacionados al campo, que sea fácilmente capturable y fácilmente ejecutable, porque obviamente si le ponemos complejidad a esto, pues no va a jalar, ¿no? La idea es que también sea más simple. Ujú. La trazabilidad es un tema fundamental. El tema relacionado a identificar cómo captura el carbono, el suelo y todo lo relacionado a carbono también es una de las tendencias súper importantes. Y el tema de indicadores, ¿no? Cómo es carbono, agua, biodiversidad, cómo se mejora la salud del suelo y las condiciones del agricultor, pues también son datos e información que tenemos que poder tener de una manera clara y consistente para poder identificar dónde mejorar, qué empujar y qué no, ¿no? Entonces, para mí la trazabilidad, información, datos y la sinergia o más empresas o más organismos sumándonos a este ejercicio es algo que va a seguir pasando porque pues todos buscamos, todos dependemos de la agricultura, ¿no? Entonces es fundamental poder influir en las prácticas agrícolas para tener pues insumos en el futuro, ¿no? Entonces, estoy convencidísima que la trazabilidad, los datos y las sinergias es algo que viene, ¿no? Tenemos también, muchas gracias Alejandra, tenemos también ahí participación de algunos alumnos de la Universidad de Texas, de Austin, de Ciudad Juárez y de la Universidad de Baja California. Les agradecemos mucho, nos acompaña Salvador Duarte, de Salvador López, quien es nuestro director ejecutivo de Asuntos Ambientales. Y me permitiría, si estás de acuerdo, Alejandra, para concluir con esta transmisión con un último comentario y alguna solicitud. Nuestra compañera Beris Duarte de Ciudad Juárez nos pide si pudiéramos ampliar sobre los KPIs o para medir los avances y sobre los bonos vinculados a la sostenibilidad en la bolsa de valores. Y una pregunta última que han estado diciendo es si Bimbo da asesoría a productores que quieran cambiar sus procesos para lograr una agricultura regenerativa. Con esto sería la última pregunta. Tenemos varias más La última pregunta como con 6, pero sí. y serían las de cierre, Alejandra, si te parece. Súper. Bueno, en relación a la asesoría, la verdad es que en México, y déjenme insistir y voy a ser súper insistente, a través del CIMIT hemos estado colaborando en términos de capacitación, principalmente en trigo, maíz y papa. Para los agricultores con los que estamos trabajando. De hecho, el año pasado se capacitaron a más de 500 agricultores en relación a este tipo de prácticas con el CIMIT. Entonces, el CIMIT para nosotros sigue siendo un aliado de cara al cómo hacerlo y qué tipo de capacitación se necesita en relación a las condiciones del agricultor y de su tierra. Y seguiré muy insistente en este tema. Ese aliado especialista que ayude a entender por dónde ir, ¿no? En relación a los KPIs, pues un poco ya he dado algunas señales de qué son. O sea, nosotros lo que estamos midiendo es el tema de salud del suelo, el carbono capturado, el tema de agua en términos de infiltración o cómo se está infiltrando, permeando mejor en las tierras, el tema relacionado a químicos, el uso de químicos y la mejora de la calidad de la vida del agricultor. Entonces, un poco medido en el tema de rendimiento y mejora de su calidad. Entonces, estamos trabajando en ello. No son indicadores que salen en el año uno y son indicadores que sin duda van cambiando y tienes que ir ajustando a lo largo del tiempo. Pero bueno, esos son los indicadores que estamos buscando en nuestro framework a través de prácticas como las que ya he ido medio platicando, rotación de cultivos, el tema relacionado a reducción del arado, todo lo relacionado a manejo de residuos y cultivos de cobertura. Entonces, Ujú. más o menos esas son como las prácticas más top en relación a esto y eso cómo va cambiando las condiciones del suelo para asegurar que tenemos un suelo pues con más biodiverso y con mejores condiciones de salud en términos de carbono, ¿no? Entonces, un poco por ahí nos estamos moviendo. Ujú. Obviamente a través de aliados, como ya comenté, y los propios molineros tienen también sus ONGs y acompañamientos para eso. Y bueno, la idea es ir moviendo estas cadenas de suministro a través de nuestra proveeduría y aliado con la proveeduría para lograr esto. Nosotros no en todos los casos llegamos hasta el campo,
pero sí a través de nuestros proveedores, que son aliados fundamentales en todo este proceso. ¿Y cuál era la otra por ahí? Sí, Bimbo tenía asesoría a productores con toda esta Pues experiencia. un poco lo que platicaba a través del CIMIT, eso es lo que hemos estado haciendo De en acuerdo. términos de asesoría, ¿no? Entonces, Perfecto. y pues sí, creo que me gustaría dar un mensaje, ¿no? Final en este tema. Sí. Para mí el tema de las sinergias y para la compañía estamos convencidos de nosotros como compañía podamos hacer un gran cambio sin duda en nuestra cadena de suministro. Y lo que tendría que pasar en un futuro es las sinergias. Seguramente entre más compañías podamos movernos y subirnos a este movimiento, el cambio sería mucho mayor, ¿no? Y también, evidentemente, que esté acompañado con regulaciones que ayuden y fomenten el cambio hacia este tipo de prácticas. Entonces, las sinergias con los diferentes sectores, tanto de la industria y privados y demás, son fundamentales para el crecimiento de esta gran tendencia y que Ujú. podamos lograr grandes resultados como sociedad, ¿no? Y como humanidad. Entonces, nosotros en Grupo Bimbo estamos súper convencidos de, como les decía, de la estrategia es lo que nos toca hacer de cara al tema de sustentabilidad en esos tres ejes y agricultura es un tema fundamental que nos pega en varios, en el tema Ujú. social, en el tema de carbono, agua y demás, ¿no? Entonces, estamos convencidos que ese es donde nos toca poner nuestro granito de harina y vamos a seguir trabajando en ello porque sabemos que ahí es donde tenemos que estar. Alejandra, muchísimas gracias por tus respuestas, por tu claridad. Seguimos recibiendo algunas preguntas. Si me permites, con tu equipo estaré haciéndolas Claro. llegar para desahogarlas vía correo electrónico. Si no sin antes darte el uso de la palabra para algún mensaje final, algún mensaje de cierre antes de concluir con esta transmisión, Alejandra. Pues lo que les decía, en Grupo Vimo estamos convencidos de que queremos alimentar un mundo mejor, ser esa empresa sustentable desde el diseño y el granito de harina que estamos poniendo para todo este proceso es a través de esta estrategia donde la agricultura es un tema fundamental para poder tener todos nuestros ingredientes clave en el futuro. Entonces, las sinergias y el trabajo colaborativo es fundamental para que todos lleguemos a ese planeta, ese país y esa sociedad a la que queremos, en la que queremos estar. Y para mí sería sustentable desde el diseño. Gracias. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Nuestra vicepresidenta global de sustentabilidad de Grupo Bimbo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todo el equipo y nos estaremos viendo hasta la próxima transmisión. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.